Hola, ¿cómo están? Primero que nada me presento rapidísimo, me llamo Sofía Carreón, tengo 23 años, soy de Irapuato, Guanajuato, pero estudio en Querétaro. Estudio diseño gráfico y nada, tengo un proyecto que empecé hace un tiempo que se llama Seamos Santos, que nació, creo, del descubrimiento gigante que fue para mí que la sed que teníamos era una sed de santidad. No me lo pude quedar callado y empecé este proyecto que ha sido una locura como he ido creciendo. Después hice un podcast, empecé a hacer videos y nada, me invitaron a dar esta plática que la verdad me ilusiona muchísimo. No sé, o sea, me invitaron y me dieron el título. Y Líderes Vivos me encanta porque aunque nunca he hablado antes de esto, así que pidámosle mucho al Espíritu Santo que nos ayude, es un tema que he traído muchísimo en el corazón últimamente, muchísimo. Entonces me ilusiona muchísimo como eso, podérselos compartir. O sea, creo que esta plática solo va a ser eso, compartirles lo que yo he traído en el corazón y que es algo que solamente me ha ayudado muchísimo y como que me ha cambiado la perspectiva total de la vida, ¿no? De la vida. Líderes vivos. Evidentemente, yo creo que ya les habrán hablado más de liderazgo y seguramente habrá gente muchísimo mejor y más experta en el tema. Yo no me considero que sepa mucho de liderazgo, entonces me voy a saltar toda esta parte. No voy a hablar de líderes, sino que voy a hablar de la palabra vivos, ¿no? Que aunque parece, y creo que podría parecer que no hay mucho que decir, hay mucho que decir. O sea, no sé, planeando esta plática solamente venían más y más y más ideas y como que tuve que elegir porque era demasiado, pero ojalá que pues sí, que se pueda transmitir de la mejor manera, porque sí, o sea, y de hecho quiero invitarlos a que le pidamos luz al Espíritu Santo antes de empezar, sí, con una oración rapidísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Líderes vivos. Vida, ¿no? Vivos, la palabra. Creo que a mí personalmente siempre me ha encantado esta palabra y me encanta, ¿no? La palabra vida. Pero creo que hay de dos. Y siendo realista, yo también soy una persona súper extremista, entonces tal vez está medio extremista mi punto de vista. Pero creo que hay de dos. O la palabra vida no significa nada para ti, o significa todo, ¿no? Porque, ¿qué pasa? ¿No? Y para entrar un poco más en el tema, me gustaría contarles un poco pues una experiencia mía, que cuando estaba como en primer año de universidad, yo creo, segundo semestre, algo así, yo empecé un proceso psicológico, empecé a ir a la psicóloga y tal, ¿no? Y me acuerdo que hubo un momento en la universidad donde me estaba costando muchísimo mi carrera, pero mucho, o sea, solo me estaba costando muchísimo ir a la escuela, estaba súper desmotivada, no, las tareas me costaban la vida, las clases, me salía de las clases, o sea, todo fatal, todo muy mal. Y me acuerdo que me harté, o sea, era como, ¿por qué estoy tan desmotivada? No puede ser, o sea, solo no puede ser. Y fui con la psicóloga, yo toda estresada, y yo, por favor, solo ayúdame, o sea, haz algo. Y me acuerdo que me llamó muchísimo la atención su respuesta, porque su único comentario al respecto fue una pregunta. Y me dijo, Sofía, ¿por qué estudias? O sea, no me dijo, ¿por qué estudias lo que estudias? ¿No? Que es la típica pregunta que todo el mundo te hace cuando llegas a la universidad y tú ya tienes más o menos tu respuesta estructurada y tal, ¿no? Me dijo, ¿por qué estás en la universidad? Y no supe qué contestarle. O sea, solo no supe, o sea, siendo sincera conmigo misma, yo no sabía por qué estaba ahí, ¿no? Y súper interesante porque me dijo, Sofía, a veces pensamos que la motivación viene de tener ganas de hacer las cosas, del sentimiento de tener ganas, ¿no? Y dice, y no, y al final la motivación es solamente tener claro el por qué haces lo que haces, ¿no? Y no me voy a meter en el tema de la motivación porque no se trata de esto la plática, pero lo que más me llamó la atención a mí de esa conversación que tuve fue que fue como darme cuenta de lo inconsciente que venía viviendo mi vida, ¿no? Pues porque, ¿qué había pasado? Que para mí era lo que seguía la universidad, o sea, primero, y creo que a todos nos pasa, o sea,
Primero pues toca primaria, acabas primaria, toca secundaria, acabas secundaria, toca prepa, acabas prepa y pues toca, no sé, elegir una carrera que más o menos te llame la atención y que te guste más o menos y ya está, y sigues y vas por la vida, ¿no? Y no sé, como que a mí me encanta y me ayuda muchísimo una imagen de... se podría decir que es un conferencista español que se llama Víctor Coopers. Y él habla de que muchísimas veces nosotros vamos por la vida como pollos sin cabeza, ¿no? No sé si han visto cómo matan a un pollo o le cortan la cabeza a un pollo, yo nunca lo he visto, pero dicen que normalmente, literal, lo agarran, le cortan la cabeza y el cuerpo sale volando, como 5 segundos, perdón, me la volé, volando no, sale corriendo como 5 segundos de que... y en eso ya se cae, ¿no? Pero me encanta la imagen, a mí me ayuda muchísimo esa imagen porque creo que muchísimas veces vamos así por la vida, todos corriendo porque nadie tiene tiempo para nada y vamos corriendo, ¿no? Y tengo que hacer esto y tal, todos ocupados, pero realmente no sabes ni por qué haces lo que haces, ni por qué estás donde estás, ni somos conscientes de nada, ¿no? Y la vida se vuelve entonces como constantemente estar esperando, ¿no? Una vida en espera, porque, no sé, estoy en clases y ya solamente estoy, o sea, vivo en clase, vivo para que se acabe la clase, ¿no? Es como, se acaba a las 12, muy bien, tal, no sé qué, ¿no? Y tienes tu tiempo libre y luego la otra clase y otra vez, ya casi se acaba, tal, ¿no? Y se acaban las clases y entonces es como, hoy es lunes, ¿no? Entonces vivo para el viernes. Y se acaba el fin de semana y vivo para las vacaciones. Y vivo para los momentos extraordinarios, para no sé, para grandes viajes, para grandes experiencias, ¿no? Pero de alguna manera también se vuelve una vida bastante vacía, ¿no? Y entonces podríamos decir que se vuelve, o sea, porque te lleva la vida. Tú no vives la vida te va viviendo, ¿no? Y se podría decir que entonces la vida... pues no significa nada porque es solamente como este espacio de tiempo en el que existes y respiras y ya está, ¿no? Porque no tiene más sentido, porque es inconsciente todo, ¿no? Y a ver, creo que fue súper extremista de mi parte decir que sí, o no significa nada o significa todo para nosotros, porque creo que al final todos tenemos un poco de las dos cosas, ¿no? Y me gustaría ponerlo como o sea, más bien vida en letras chiquitas, ¿no? ¿Qué es esta, ¿no? La vida, la rutina que a veces nos consume, ¿no? Y caemos ahí. Pero luego está la vida, ¿no? Con mayúsculas y en negritas. Porque creo que al final todos tenemos una sed profunda de vida. Sed profunda de vida. Llámenlo querer ser feliz, plenitud, paz, shalala. Yo creo que solamente es vida. Y es súper fuerte porque creo que es el primer llamado del hombre, ¿no? Llamados a la vida, a vivir. A vivir. O sea, una vida. O sea, es que creo que no sé qué otra palabra usar. Es que es vida. Queremos vivir. Una vida al 100% vivida. Todos. Ese es el deseo que hay en el corazón del hombre, ¿no? Y yo, desde muy chica, me empecé a dar cuenta de esto. Me empecé a dar cuenta cuando me di cuenta que cuando yo buscaba algo, realmente buscaba algo muchísimo más profundo de lo que pensaba que buscaba. Ya sé que parece trabalenguas, pero sí, no sé, cuando quería una bolsa, realmente no quería una bolsa, quería algo mucho más profundo. Cuando quería que me invitaran a una fiesta, realmente no quería ir a la fiesta, quería algo muchísimo más profundo, ¿no? Y la mercadotecnia lo domina. O sea, si alguno de ustedes estudia mercadotecnia, se sabe que Nike no te vende unos zapatos, te vende algo mucho más profundo, ¿no? Te vende un estilo de vida, ¿no? Que Coca-Cola no te vende un refresco, te vende el pertenecer, te vende la familia, te vende la alegría, ¿no? Te vende mucho más, porque el hombre busca más. Entonces yo me empecé a dar cuenta que cuando yo buscaba cositas, realmente estaba buscando muchísimo más, ¿no? Y me empecé a dar cuenta que no había una sed muy grande, ¿no? Una sed de plenitud, una sed de vida. De vida. Y entonces empecé a buscar respuestas. Y no les voy a decir que... Yo siempre fui católica y siempre he sido católica, pero no les voy a decir que yo fui a buscar respuestas a la iglesia y a la Biblia, porque sería mentira. Yo en ese momento tenía como... No sé, yo me imagino que estaba como en prepa. Y empecé a buscar respuestas en Google, en YouTube, en videos, en TED Talks, en libros y en gente increíble y humanamente, o sea no estamos hablando de Dios, o sea, gente que
crack en crecimiento personal, en motivación, en todos estos temas, ¿no? Y empecé a leer muchísimo y a escuchar muchísimos videos y conferencias y tal, ¿no? Y a mí se me hacía súper interesante porque al menos uno de mis descubrimientos más grandes ahí fue darme cuenta que, no sé, entre más descubría, o sea, o veía estos grandes descubrimientos de estas personas que... Sí, o sea, es que eran cosas, o sea, sus descubrimientos, eran cosas que mi religión me había dicho años antes. O sea, te hablaban de que para ser feliz, pues tienes que ser el último, ¿no? Servir. Igual para ser buen líder dicen lo mismo. Me acuerdo que hasta uno de ellos ponía como ejemplo de buen líder a Jesús. Y eso como que para mí fue muy obvio. O sea, obviamente no era obvio antes. pero en el momento como que fue obvio porque fue como, obvio, pues es que Jesús nos creó, ¿no? Y nos creó para ser felices. Y nos quiere plenos y nos quiere vivos. Nos creó para la vida. Y nos quiere vivos. Entonces, eso, o sea, fue darme cuenta que realmente mi religión, que tal vez yo estaba viviendo muchísimo por, no sé, porque era lo que eso, por inconsciencia, porque era lo que se vivía en mi casa, íbamos a misa los domingos, rezábamos el rosario de repente, tal, pues ya se vivía. Pero darme, o sea, ser un poco consciente de que mi religión estaba buscando lo mismo que yo, para mí fue súper fuerte, ¿no? Y para mí fue darme cuenta que eso, que mi religión estaba buscando lo mismo que yo, que era la santidad, ¿no? Al final, así es como lo llama la iglesia. O sea, a los que viven con todas las letras, mayúsculas y negritas, esos son los santos, ¿no? Y yo me volví loca y ahí es cuando empecé todo el proyecto de Seamos Santos y tal, ¿no? Pero en este momento quiero... Nada, a ver, es que creo que como católicos siempre hemos sabido, siempre hemos escuchado que Jesús es el camino, o sea, y aquí puse unas frases: yo soy el camino, la verdad y la vida. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. O sea, son versículos de la Biblia que Jesús dijo, y hay miles, acá hay otro. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hemos escuchado esto 1000 veces. 1000 veces. Jesús ya vino. Él es el camino, la verdad y la vida. Esta parte creo que es la que más me da miedo de toda la plática, porque es el momento en el que les digo que yo no vengo a decirles nada nuevo, absolutamente nada nuevo. Pero para hablar, o sea, para meternos en el tema de la vida, o sea, primero hay que entender que, o sea, uno es el vivo, o sea, Jesús nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Entonces, si queremos entender bien la vida, ya sabemos que Jesús, ahí está la respuesta. O sea, lo tenemos claro, ¿no? Pero eso, yo no les vengo a decir nada nuevo, ¿no? Y me encantaría que... Porque vamos a volver a lo básico, o sea, vamos a volver a lo esencial, o sea, back to basics. Me encantaría, o sea, que por primera vez podamos como esforzarnos en sorprendernos por lo que es verdad. Okay. El otro día estaba escuchando, a ver si esto tiene más sentido. El otro día estaba en un libro, viene una frase, creo que es un teólogo francés, una cosa así. Y se me hace súper interesante lo que él decía, porque él decía, si tú abres, o sea, no son las frases, no son las palabras así exactas, pero bueno, es más o menos eso. Decía, si tú abres cualquier página del Evangelio y no te escandaliza, o sea, y no te causa rechazo, o sea, podríamos decir hasta repulsión intelectual, o sea, que tu cabeza diga, Sofía, esto no puede ser. Si no te causa rechazo, es que entonces estás reduciendo el Evangelio a tu cabeza. Estás reduciendo la inmensidad de Dios y de la palabra a tu cerebro. Si no te causa escándalo, es que no empezaste ni a entender nada, ¿no? Y justo se me hacía súper interesante, porque también justo un tiempo antes había escuchado una plática que se llamaba Sin duda
no hay cristiano. Sin duda no hay cristiano. Y me llamó muchísimo la atención porque cuando el sacerdote empieza la plática, él dice que el título de la plática era este, ¿no? Sin duda no hay cristiano. Pero que los organizadores del evento habían cambiado el flyer y habían puesto como, los cristianos también dudan. Una cosa así, ¿no? Y él decía como, a ver, no me sorprendió que lo cambiaran, pero no. La realidad es que sin duda no hay cristiano. Y justo le explicaba, y me ayudó muchísimo a mí esto, y ojalá les ayude, que eso, que tú, o sea, que no tenga sentido. O sea, el evangelio solo no tiene sentido. O sea, que Jesús, o sea, que te digan que Dios está en un pedazo de pan. O sea, es que tu cabeza solo no lo entiende. Pero nos hemos acostumbrado o hemos reducido esa verdad a nuestra cabeza para entenderlo según nosotros. Pero la verdad es que si lo lees así, real, no tiene sentido. Que Jesús te diga que vive en ti no tiene sentido. Que todo eso, o sea, que Dios haya hecho un bebé no nos cabe. Y está bien que no nos, o sea, se supone que debe ser así, ¿no? Entonces eso, o sea, el dudar, es que esto no puede ser, que tu cerebro de verdad te diga, Sofía, esto no tiene explicación, esto no puede ser. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es la fe realmente? Que es que tú, Sofía, por la voluntad, le dices a tu cerebro, yo sé que esto no tiene sentido y no lo entendemos y no lo entenderemos nunca. Pero Jesús lo dijo y nos fiamos y confiamos. Y ya está. Y entonces se vuelve una decisión. O sea, la fe al final es voluntad. No es entender y entendí que Jesús... Porque entonces no estamos... O sea, entre más pensamos que entendemos es que no hemos entendido absolutamente nada, ¿no? Y justo desde que yo leía esta parte del teólogo francés que decía como que abras cualquier página del Evangelio y que te cause rechazo, eso, yo he estado tratando de rezar con el Evangelio del día y de verdad es muy fuerte porque es difícil que me cause a mí, Sofía, que me cause escándalo o rechazo intelectual, porque ya lo hemos reducido, ya lo hemos tratado de entender, ya nos hemos acostumbrado, nuestro cerebro se acostumbró a escuchar. En aquel tiempo Jesús le dijo a sus discípulos, suban a la barca y tal, no sé. En aquel tiempo Jesús, o sea, solamente Jesús, que Jesús exista ya es un escándalo, o sea, ya. Le dijo a sus discípulos que eligió a 12 hombres, Dios eligió a 12 hombres para, o sea, no sé, como de verdad hacer ese ejercicio en el que nos escandalicemos. Porque eso no se trata de entender, porque no lo entenderemos nunca. Y a veces pensamos que tenemos que entenderlo para después vivirlo, ¿no? Y no se trata de eso, se trata de abrazarlo, de acogerlo, de pedir la gracia y ya después, yo creo que nunca lo entenderemos, pero empezarás a entrar en esa verdad, ¿no? En fin, esto solo era un pequeño background antes de entrar al tema de vida. Pero es que yo, o sea, eso, quiero que esta vez podamos entrar, o sea, podamos escandalizarnos un poco más con el tema de vivos. Y que Jesús es un Dios vivo. Y Él vino a traer la vida, ¿no? Que podamos ser un poco más conscientes de esta verdad, porque al final, en la medida en la que nos abramos a esta realidad y a esta verdad, es en la medida en la que seremos vivos y líderes vivos, ¿no? Y la verdad es que para todo este tema lo estoy sacando un poco de un libro que se llama Santos de Vida. La verdad se los recomiendo bastante, pero sobre todo el primer capítulo. Solo estamos hablando de un capítulo en esta parte, pero me encantó porque se llama Convertidos al Dios vivo, ¿no? Porque así está es un pasaje de Hechos 14 del 5 al 18. Y a ver, y me encanta porque es una escena bastante chistosa, podríamos pensar, ¿no? Está San Pablo y Bernabé y bien, pues ellos están predicando en las diferentes ciudades y tal, no sé qué, ¿no? Entonces vienen de alguna ciudad que los estaban persiguiendo y tal y están escapando, llegan a otra ciudad y llegan al centro como del pueblo. Y este pueblo era un pueblo pagano, creían en muchísimos dioses, en Zeus y tal, ¿no? Y ellos llegan a la plaza principal y San Pablo se le queda viendo a un paralítico que llevaba paralítico toda su vida, ¿no? Se le queda viendo y se da cuenta que tiene la fe suficiente para
para sanar, ¿no? Entonces le dice, y nada, lo quiero leer porque luego estas cosas no sé, en las lecturas ayuda mucho que sean las palabras exactas. Dice, levántate, ponte derecho sobre tus pies, y el hombre pegó un salto y echó a andar, ¿no? Entonces en este momento todo el pueblo dice, ¿quiénes son estos, no? Estos dos hombres que acaban de llegar y acaban de hacer un milagro, son dioses, ¿no? Ellos son dioses, ¿no? Entonces ellos dicen que Bernabé era Zeus y Hermes era Pablo, ¿no? Y entonces hasta el sacerdote de la ciudad les viene a traer ofrendas y tal, ¿no? Entonces San Pablo y Bernabé ven esto, que les están trayendo ofrendas y que los empiezan a tratar como dioses y dicen, ¿qué están haciendo? O sea, ¿qué están haciendo? ¿No? Y es muy interesante lo que dice San Pablo, porque dice, hombres, ¿qué hacéis? También nosotros somos humanos de vuestra misma condición. Os anunciamos esta buena noticia, que dejéis los ídolos vanos y que os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que contienen. Convertíos al Dios vivo. Es súper interesante porque justo este pueblo era un pueblo que creía en muchísimos dioses. O sea, hay que entender ese contexto. O sea, ellos estaba el dios de no sé qué y el dios de no sé qué y el dios de no sé qué. Y la única palabra que usa Pablo para diferenciar a todos estos dioses de Dios, de Jesús, es vivo. Es un Dios que está vivo, ¿no? Y en algún momento citan también aquí el Salmo de 115, ¿no? Que hablan de cuando creo que es cuando hicieron becerros de oro, da igual, o sea, que tienen ídolos de plata y oro, ¿no? Y dice, tiene estas estatuas que son dioses, que eran dioses para ellos, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, tienen garganta sin voz, ¿no? Y sin embargo nuestro Dios, podríamos decir que no, o sea, hoy en día podríamos decir que solo no tiene boca, no tiene ojos, no tiene manos, no tiene nada. Y sin embargo, habla, escucha, salva, hace. Es un Dios que interviene en la historia, que actúa. Es un Dios vivo. Es un Dios que está vivo. O sea, creo que hay que ser un poco más conscientes de la locura que es que creamos en un Dios vivo. Y que de verdad, o sea, eso, que la invitación de... O sea, y ahorita antes de entrar en el tema de la vida, como de verdad cuestionarnos a nosotros mismos. O sea, creo en un Dios vivo. O sea, yo, Sofía, creo en un Dios vivo o en un Dios muerto, ¿no? Porque cuántas veces, y yo creo que ese es un poco el problema con los cristianos, y esto lo decía Nietzsche. Sí, Nietzsche es bueno, para los que no sepan, yo me imagino que todo el mundo sabe porque es bastante famoso, pero es un filósofo bastante reconocido y tal. Y una frase muy famosa de él es que dice que Dios ha muerto, ¿no? Pero es súper interesante porque Nietzsche, a lo que se refería con esto, es que Dios ha muerto porque ha perdido la capacidad de vivificar a su gente. O sea, no es que Dios haya muerto, que ya hayamos votado a Dios, no. Es que en la iglesia se ve una iglesia muerta, cristianos muertos. Porque muchas veces hemos convertido a nuestro Dios vivo en un Dios muerto. O sea, con nuestros controlismos, con querer controlar siempre todo el tiempo y no confiar que Dios provee y que Dios tiene todo bajo control, entonces puedo vivir tranquilo, mato a Dios. Porque entonces no estoy creyendo en un Dios vivo que de verdad hace. O con tantas cosas matamos a Dios siempre. Con volverlo una palabra, ¿no? Como que sí, es la palabra y tal. O volverlo una ley, una regla. Volverlo... o sea, podemos matar a Dios de tantas maneras, ¿no? Y justo en el libro se me hace súper interesante porque... Y es súper duro lo que les voy a leer, pero dice... Los cristianos sin pasión por cualquier cosa. Apagados. Sin fuego. Sin un amor creciente por los demás, sin debilidad por Cristo, sin cara de resucitados. Aunque sean rectos y cumplidores, siguen a un Dios muerto, aunque lo llamen Jesús de Nazaret. Los cristianos apagados, aunque sean cumplidores, aunque vayan a misa y tal, los que no tienen un fuego dentro, los que no tienen la vida dentro.
es porque creen en un Dios muerto, aunque lo llamen Jesús de Nazaret. Y eso es más una locura, porque creo que muchos de nosotros podemos estar ahí. O sea, muchas veces solo creemos en un Dios muerto. Matamos a Dios, se podría decir, ¿no? Y eso, como entender que Dios es... O sea, como de verdad entrar un poco en la locura que es, que creamos en un Dios vivo que está en todo. Que está en todo, ¿no? En algún momento en este mismo capítulo del libro ponen un ejemplo de que Dios es como el hueco de la mano, ¿no? Que aquí se hace... Bueno, el hueco de la mano a mí no me gusta, no entendí mucho el hueco de la mano, pero justo ponen un ejemplo del embarazo con el bebé, ¿no? El bebé podría, adentro de la panza de su mamá, podría pensar que su mamá no está, ¿no? Porque no la ve y no la... Pues igual nada, no la ve... No sé si la escuché, pero pues digamos que no la escucha, no tiene pruebas de que su mamá existe, ¿no? Y sin embargo, dice, en el embarazo la madre hace sitio, pero no se retira como el mar, ya que hace sitio de su propio cuerpo, alimentando con su propio cuerpo al niño al que hace sitio, rodeándolo completamente, llevándolo en su presencia invisible. El niño está totalmente rodeado por su madre. Creo que es un poco empezar a ver así la vida. O sea, la vida. Que estamos, o sea, tal vez no vemos, es una presencia invisible. Pero estamos totalmente rodeados del Dios vivo que da la vida, ¿no? A mí, no sé, me llama muchísimo la atención y quise poner esto en la presentación por... No sé, es estar enfrente de la Eucaristía y que tampoco se trata, porque a veces, no sé, como que eso, es que volvemos a matar a Dios porque lo volvemos una palabra, una idea, como el Dios vivo que da la vida y tal, no sé qué, ¿no? Y justo a mí me ha ayudado muchísimo en los momentos de oración, en la Eucaristía, voltear a ver la Eucaristía y decir, ¿no? La frase, o sea, imaginarme que la frase que Jesús dice, ¿no? Soy yo en persona. O sea, no soy yo en pan, no soy yo en persona. Y que es una locura que tú veas un pedazo de pan y puedas, o sea, y no lo entenderemos nunca. Pero volvemos a lo mismo. O sea, necesitamos dejarnos sorprender por la locura que es. Que sea Dios en persona el que está en ese pedazo de pan. Dios en persona, soy yo en persona. Y dejarnos vivificar. O sea, es el Dios vivo. Creemos en un Dios vivo que da la vida. Que Él nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí tendrá vida eterna, ¿no? O sea, y el cristiano está llamado a ser... A mí me llama mucho, me encanta, la verdad, en el Evangelio, ¿no? Cuando Jesús dice, ustedes son la sal del mundo, de la tierra, ¿no? La luz del mundo, la sal de la tierra. Y justo en otro libro leía de cómo los cristianos estamos llamados a ser como la sal en la paella. Yo nunca he hecho paella, pero en general creo que lo podemos ver en cualquier platillo, ¿no? Pero el autor en el libro ponía como que en algún momento él había hecho paella, ¿no? Y tenían que poner kilos y kilos y kilos y kilos de arroz para la paella. Y había muchísimo arroz. Y solamente bastaba un puñito de sal para salar los kilos y kilos y kilos y kilos y kilos de arroz, de paella. Y el cristiano un poco está llamado a hacer eso en el mundo. Y por eso Jesús nos dice, o sea, pero si la sal se vuelve sosa, pues no sirve para nada. Necesitamos ser sal salada. Necesitamos ser cristianos vivos. Y que no se... Ojo, esto, o sea, porque es súper interesante que el cristiano tiene que... O sea, se tiene que ver la diferencia en un salón de clases donde hay un cristiano y donde no lo hay. O sea, no puede seguir igual todo cuando hay un cristiano dentro. Igual en los espacios de trabajo, en tu casa, en donde sea. Y ojo, que esto no es porque nosotros seamos mejores. Y esto no es porque yo, Sofía, soy súper buena y soy súper virtuosa y entonces yo siempre estoy súper feliz y siempre estoy sonriendo y tal. O sea, no se trata de nosotros. No se trata de nosotros. Se trata de que el Dios vivo, que vive en mí,
Entonces cuando entro a un salón de clases, entra Dios a un salón de clases. Cuando entro yo a un elevador y digo, hola, buen día, Dios dice, hola, buen día. Y entonces es la vida de Dios la que llega a los demás. O sea, por eso es tan importante Líderes Vivos. Porque, es que imagínense la locura. Pero el problema es que muchas veces ese Dios que ya... Me estoy adelantando muchísimo, pero... pero... Eso, o sea, a ver, primero que nada, Dios ya vive en mí. Es que me estoy adelantando muchísimo. Dios ya vive en mí. Hay que tenerlo eso clarísimo. Dios ya está dentro, ¿no? Y el otro día, de hecho, en el Evangelio de ayer, domingo... sí, en el Evangelio es cuando Jesús manda a los discípulos de 2 en 2, ¿no? Y es súper interesante porque les dice, los envío de 2 en 2, los envío de 2 en 2 a los lugares a donde él quería ir, ¿no? A donde Jesús pensaba ir. Y les dice, cuando lleguen a una casa, digan, el reino de Dios ha llegado a esta casa. El reino de Dios ha llegado a esta casa. O sea, imagínense la locura que está pasando. O sea, Dios mismo ha llegado a esa casa porque yo llegué, ¿no? Y justo el padre ponía en el libro, decía, o sea, que de verdad seamos conscientes. O sea, y que cuando tú llegues a tu casa, o sea, no se trata de decirlo en voz alta porque pues van a decir ¿qué le pasó? Pero que tú llegues a tu casa y digas, Dios ha llegado a esta casa. Que tú vayas caminando por la calle y digas, Jesús está caminando por la calle. Eso nos sobrepasa, porque aparte ni siquiera la imaginación nos ayuda, porque es como Dios vive en mí. Si yo no veo nada, no siento nada, nada, de nada, no cambia nada. Pero le creo. O sea, los cristianos estamos locos, es una locura. O sea, que no achiquemos las verdades, que no las... Otra vez me estoy desviando muchísimo, pero y justo les quería compartir una anécdota de San Francisco de Asís, que en algún momento él sale con 2 de sus frailes a caminar por la calle con muchos pobres, ¿no? Y caminan y salen a pasear, tal, y, ¿no? Y viven pobres y caminan y tal, ¿no? Entonces regresan otra vez al convento donde sea que hayan estado, no sé dónde estaban, pero regresan y que uno de los frailes le pregunta como, no hicimos nada, o sea, no hablamos con nadie, no, o sea, como que no le dimos de comer a nadie, no hicimos nada. Y vuelve a San Francisco de Asís y le dice, claro que sí, sacamos a Dios a pasear, ¿no? Y ¿qué es eso? Es que vas caminando por la calle y Jesús está caminando por la calle, ¿no? Y entras a donde sea que tú vayas, Dios va. Dios ya está dentro de ti. O sea, por el bautismo, porque estás bautizado, Dios ya vive dentro de ti, ¿no? El otro día también estaba escuchando una plática donde hablaban de... No me acuerdo bien, pero es como un director espiritual, o sea, un sacerdote, le estaba escribiendo a una señora y le decía, esfuércese cada vez más en dejar de ver a Dios y de buscar a Dios como alguien externo al que se tiene que acercar, sino esfuércese cada vez más en verlo como dentro, en verlo dentro, como el que ya vive dentro, ¿no? Porque creo que nos pasa muchísimo, ¿no? Como cristianos también decimos como, a ver si me acerco más a Dios, ¿no? A ver si voy a misa para acercarme más a Dios, o a ver si voy a la iglesia a buscar a Jesús. Y que también, pero primero que nada buscarlo dentro. Jesús ya vive dentro, el Espíritu Santo ya vive dentro, Dios ya vive dentro. El problema muchas veces es que está aplastado. Es que está ahí, pero está en lo hondo del corazón. Y esto también, o sea, lo dice San Agustín, ¿no? Yo te buscaba afuera y estabas dentro. Dios está dentro. Es una locura, ya sé, no se entiende, no hay nada que entender. Solamente como de verdad abrirnos esta verdad de que Dios ya vive dentro de mí. Y es una locura. Es una locura. ¿Y qué pasa? Que igual está ahí en lo hondo y he ido poniendo capas, ¿no? Capas de superficialidad, de controlismo, de querer controlarlo todo. Y entonces todas estas capas, ¿no? El querer poder, el querer, no sé, lo que sea, y que también son hasta mismas cadenas hacia nosotros mismos. O sea, nos van haciendo esclavos de nosotros mismos, vicios, todas estas cosas solo van siendo capas y capas y capas y capas que le vamos poniendo a Jesús encima. Y entonces Jesús está ahí, ahogado en lo hondo, o está ahí encadenado, ¿no?
Y un poco, podríamos decir que entonces el esfuerzo del cristiano, o sea, creo que a veces vemos la lucha cristiana y la santidad y tal, como, no sé, como... Sí, como un esfuerzo que tenemos que hacer por las virtudes y tal, no sé qué, y es una conquista nuestra. La santidad, la vida, es recibir la vida. O sea, se trata de recibir la vida. Y el único esfuerzo que sí tenemos que hacer es empezar a vaciar el corazón de todas estas cosas que nos encadenan, de todas estas cosas que encadenan a Jesús, ¿no? Que no lo dejan ser libre, ¿no? Poder romper las cadenas, ¿no? Liberar a Jesús y dejarlo ser. Y entonces ahora sí podemos decir como San Pablo, ¿no? Ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Es Cristo quien vive en mí. Y ojalá que cada vez más podamos ir quitando capas y capas y capas y capas y capas para que Jesús pueda tener más espacio y más espacio y más espacio y más espacio, hasta que eso ya no sea yo quien viva, sino que sea Cristo quien viva en mí, ¿no? Y pueda actuar con muchísima más libertad, pero que tengamos clarísimo que ya vive dentro de mí, que Dios ya está, ¿no? Y que estamos llamados a ser líderes vivos, porque estamos llamados primero que nada a la vida como seres humanos. Y por eso hay un deseo tan grande en el corazón de vida. Porque ese es nuestro primer llamado, vivir en letra grande y en negritas, ¿no? Entonces, eso, digo, resumiendo un poco todo lo que acabo de decir. Está difícil de resumir, pero... y más bien cerrando un poco, de verdad invitarlos muchísimo a... Primero que nada, ser súper conscientes, porque a veces no lo tenemos consciente, que hay una sed, o sea, que quiero más, que cuando busco algo, realmente busco algo mucho más, y aceptarlo, aceptar que hay una sed, está bien. Y después, pues eso, como pedir también muchísimo la gracia de que podamos sorprendernos y ver las cosas como lo que de verdad son, ¿no? Sorprendernos con todas estas verdades que a veces hemos achicado a nuestro cerebro, ¿no? El que Jesús está en ese pedazo de pan, porque la vida entonces, toda la vida se vuelve una locura, porque es una locura, solo que nosotros le hemos, no sé, empequeñecido, le hemos metido en nuestra cabeza y le hemos quitado como que toda su vida, o sea, a la vida le hemos quitado toda su vida, la vamos, no sé, como, da igual. Y sobre todo pedir mucho la gracia de eso, pedirle a Jesús que nos ayude a liberarlo, ¿no? Saber que ya vive dentro de nosotros y él solo se quiere liberar. Hay una canción que a mí personalmente me encanta, es de mis canciones favoritas, que se llama En lo hondo, de Hakuna, ¿no? Y justo habla de esto, ¿no? Solía buscarte por fuera y olvidaba que dentro ya estás, ¿no? Y dice, quiero liberarte y dejarte ser, quiero liberarte, ¿no? Entonces, eso, y creo que el deseo, primero que nada, es la clave, ¿no? Desearlo mucho y saber que Jesús también lo desea muchísimo. Y pues nada, ya voy a dejar de hablar porque si no aquí puedo hablar 500 horas, pero agradecerles de verdad muchísimo por su ratito de escucharme y a ser líderes vivos, ¿no? A vivir en el vivo. Muchísimas gracias.